Espero que hayan pasado un hermoso y largo fin de semana. El tiempo realmente acompañó. Les habla Ezequiel Trumper en esta nueva edición de martes 6 de octubre del 2020, Hora Noticias. Tenemos mucha, pero mucha información. Muchas cosas pasaron este fin de semana, donde aquí en Sydney hemos tenido un anticipo de lo que va a ser un verano bastante agitado. Pero lo digo en este sentido. Como nadie se puede ir prácticamente a ningún lado, en este momento Queensland está cerrado para quienes vivimos en Sydney. El territorio del norte va a abrir recién la semana próxima. Eh, y obviamente Victoria está cerrada por obvias razones. Western Australia también sigue cerrada y va a seguir cerrada por tiempo indefinido. Entonces, claro, estamos todos aquí. Y el anticipo que hemos tenido es que la ciudad estaba abarrotada en el sentido de que había temperaturas medianamente altas para esta época del año, 27, 28, 30 grados, y las playas rebalsaban de gente, literalmente, a punto tal que se llegó a hablar de cerrar algunas porque el amontonamiento de gente, pero más allá de eso, uno no podía ni acercarse, hablo por experiencia propia. En Maroubra no había lugar para estacionar, estaba todo abarrotado por todos lados. Hasta pasé por Malabar, que es una playa chiquita. Mire, no había ni dónde sentarse prácticamente. Realmente estamos viendo que la ciudad, claro, como la gente no puede ir a ningún lado, está todo uno encima del otro. Y vamos a tener problemas seguramente porque la infraestructura que tenemos en las playas no está preparada para esa cantidad de gente. Y esa cantidad de gente realmente la tenemos muy pocos días por año, pero durante el verano, cuando empiece la semana de Navidad hasta, digamos, la segunda semana de enero, realmente va a ser, no lo digo un infierno, porque espero que no lo sea, pero va a ser una experiencia, para verlo de alguna manera, populosa, ¿verdad? Pero bueno, es mejor eso que lo contrario, y en este caso lo bueno y lo que podemos decir es que la gente está muy confiada porque en este momento no tenemos, hace varios días que no tenemos un solo caso en New South Wales, donde prácticamente hay 10 personas en el hospital en todo el estado, dos de ellas en terapia intensiva. Victoria tampoco tiene casi ningún caso. Han aplanado la curva, prácticamente más que aplanado la han achatado, y estamos como estábamos a mitad de junio. O sea, después del desastre, la calamidad que es Daniel Andrews, el peor político que en mi opinión ha tenido la historia de Australia, la calamidad que cometió ese señor, hemos ahora vuelto donde estábamos antes de la calamidad que él cometió cuando le dio el contrato de los hoteles en cuarentena. Bueno, mejor. Lo voy a decir de manera muy elegante. No lo hizo por licitación abierta y concurso público. Y no se lo dio a la gente más profesional o a la policía o al ejército como le habían ofrecido. Se lo dio a déjelo ahí. La cuestión es que estamos bien y es una felicidad que podamos estar viviendo como vivíamos antes. El problema es que estamos viviendo sin poder ir a ningún lado. Pero eso, por lo menos en esta era de COVID que estamos viviendo, es casi, le diría, como dirían por mis viejos pagos, es hablar con la panza llena. Así que felizmente aquí podemos estar bien. Porque si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se pescó el COVID, si no han podido proteger ni al propio presidente de los Estados Unidos, quiere decir que cualquier otro mortal es susceptible de contraer esta enfermedad, que no es una enfermedad sencilla, especialmente si alguien tiene la edad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que tiene 74 años de edad, que no es justamente un flaco, sino que es obeso, clínicamente obeso, tiene problemas cardiovasculares y claramente estuvo con problemas de salud y está con problemas de salud. Incluso, aunque se dice que ya puede volver a la Casa Blanca en cualquier momento, no lo sabemos en realidad. Y si volvieron, no sabemos en qué estado va a volver. Pero Trump aparentemente ha mejorado después de permanecer 3 días en el hospital, teniendo un tratamiento muy intenso.
dieron una conferencia de prensa, la última, se negaron a contestar preguntas y reconocieron, esto es muy grave, reconocieron que ocultaron la gravedad de la enfermedad de Trump en medio de una ola de contagios que descompensó completamente la Casa Blanca. El médico presidencial reconoció en una conferencia de prensa por primera vez que Trump tuvo fiebre realmente alta y que sus niveles de saturación de oxígeno en sangre habían bajado transitoriamente en 2 ocasiones. Eso pasó el viernes, o sea, el sábado para nosotros. Y fue el día, justamente ese día que lo trasladaron a un hospital militar para un tratamiento. También admitió por primera vez que Trump tuvo que recibir oxígeno porque no podía respirar en la Casa Blanca, un dato que se había negado a confirmar el sábado, y otra revelación que alimentó el escándalo por la desinformación oficial alrededor de la salud de Trump. Y el médico dijo algo que para mí es injustificable. Dijo que estaba tratando de reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, a lo largo de su enfermedad, y no quería dar ninguna otra información que pudiera desviar el curso de la enfermedad hacia otra dirección. Y al hacerlo, como se sabe, pareció como que estábamos tratando de ocultar algo, lo cual no es necesariamente cierto. Realmente, qué papelón vergonzoso. Un médico no tiene que ser optimista, un médico tiene que decir la verdad. Cuando usted va al médico, como un abogado o como quiera, usted no necesita que usted escuche lo que quiere escuchar, no necesita que le endulcen el oído, necesita que le digan la verdad. Y en este caso, tratándose de la salud del presidente de los Estados Unidos, es absolutamente increíble que el presidente esté como esté y los médicos estén dorándonos la píldora, nos diciendo la verdad. Es insólito lo que ha ocurrido, es un acontecimiento mundial, a menos de un mes de las elecciones que van a tener lugar el 3 de noviembre y con Trump por detrás, por lo menos en las encuestas que se conocen, que él esté enfermo de una enfermedad potencialmente letal sin poder hacer campaña. El médico ahora dice que está evolucionando bien Trump, pero el problema es que cuando uno miente una vez, ¿por qué uno le va a creer la segunda? Y que si la mejoría continuaba podría conseguir con su tratamiento en la Casa Blanca. El problema es que a Trump no lo deben poder controlar. A mí me han informado fuentes que no podemos revelar que él tiene un médico de cabecera que no es especialista en esto. Y él le presta atención a lo que dice el médico de cabecera, y aparentemente hubo tal exasperación, donde el tipo prácticamente tan omnipotente que es, decía lo que él pensaba, que lo llevaron al hospital para decirle, mira, yo no me quiero hacer cargo si que algo pasa, y el presidente le pasa algo porque él no va a estar, y yo voy a terminar los diarios de no haber dicho los médicos que estaban allí, y lo llevaron al hospital. Si tuvo que recibir oxígeno es porque estaba grave de verdad. Además, no quedó claro en qué momento Trump se contagió. Dicen que se contagió, que se enteró el miércoles, pero aparentemente si es así, estuvo haciendo una campaña, estuvo con gente el jueves. Eso es un acto de insospechable irresponsabilidad, porque si él sabía que tenía COVID, obviamente tenía que estar guardado. El sábado el médico había dado un programa que era por demás alentador al decir que los médicos estaban extremadamente contentos con la evolución de Trump. Pero off the record, el jefe de gabinete, que será un tal Mark Meadows, dijo que el presidente había tenido síntomas muy preocupantes ese día. Y, al mismo tiempo, oficialmente se decía que los síntomas eran leves. Le han dado un tratamiento con corticoides antiinflamatorio muy fuerte y además con esteroides quise decir, pero a la vez le dieron un tratamiento que se da solamente a la gente que tiene un estado muy grave de COVID. Le dieron un esteroide que se llama dexametasona, que la Organización Mundial de la Salud recomienda solamente para los pacientes con COVID que están en un estado muy grave, y que no se le recomienda para quienes no tienen un estado grave. Además de ese esteroide, Trump recibió un cóctel experimental de anticuerpos. Esto es insólito, porque le dieron, esto está admitido por la Casa Blanca, le dieron un tratamiento que todavía no está aprobado por las autoridades sanitarias de los Estados Unidos, la famosa Food and Drug Administration. No está aprobado. Y se lo dieron. Un cóctel experimental al presidente. O sea,
Y si le dieron un cóctel experimental al presidente, un cóctel experimental de anticuerpos, es porque obviamente no es que tenía un poquito de fiebre y le dolía un poco la garganta. La cosa debe ser mucho más complicada que eso. Ahora está haciendo un tratamiento con el retroviral Remdesivir y bueno, sigue tomando un montón de otras cosas que no hace falta que contar aquí. Pero con escasa información, expertos también especularon que el amplio cóctel de drogas que está tomando Trump puede reflejar una gravedad mayor a su enfermedad de la que ha revelado el gobierno. Trump apareció por televisión un video donde estaba leyendo lo que decía, lo dijo bien, pero estaba leyendo, no era improvisado. Y la cuestión es que pasó algo después que yo no puedo creer que puede haber pasado. El día para nosotros lunes, el domingo para ellos, acuérdense que están 17 horas después, más atrás de nosotros, con la hora de Sydney. Trump decidió dar una vuelta en auto. Claro, cuando el presidente da una vuelta en auto no es como yo agarro allá del auto y me doy la vuelta a manzana, no. Tuvo que mover a todo el equipo de servicio secreto en un auto blindado. Y el tema que no se puede creer es lo que él haya hecho eso. Dice que él quería salvar a todos los simpatizantes que estaban afuera del hospital alentando o hinchando por él, haciéndole el aguante, como dice por Médicos Pagos. Pero lo insólito, esto lo dijo un médico que se llama el Dr. James Phillips, que es un médico especialista en emergencia, dijo que ¿cómo puede ser que él ponga en un auto a gente de servicio secreto, él teniendo positivamente COVID? Eso significa que todos los que estaban allí con él, custodiándolo, se han expuesto, han tenido que exponerse a la enfermedad. Y eso es insólito, porque eso significa que todas las personas que estaban allí innecesariamente tienen ahora que entrar a una cuarentena de 14 días, se pueden enfermar, algunos se pueden morir, y todo por una coreografía política comandada por Trump, una coreografía que solamente puso en vida o el contagio de personas que trabajaban con él. Eso es realmente increíble. Es increíble. Yo en ese sentido, a mí me enoja cuando de repente, por ejemplo, comparan a Trump, Leí el otro día vergonzosamente un ex diputado laborista de Victoria, que no voy a nombrar porque es de la comunidad latina, que publicó un video, un sinvergüenza, que publicó un video comparando a Trump con Adolf Hitler, diciendo que los simpatizantes de Trump eran, por ejemplo, simpatizantes nazis. Eso es un absurdo tan grande, acusar a Trump de ser nazi, cuando la propia hija de Trump se convirtió al judaísmo y sus nietos son judíos, y él hizo los mayores pactos que Israel ha tenido con países árabes desde 1993, y trasladó trasladó la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, que es la capital de Israel, y que por ese momento ahora nadie lo había hecho. Entonces hay que tener una maceta en la cabeza o ser muy mal nacido para publicar un video donde se dice que Trump es nazi o que sus simpatizantes son nazis. Y hay que ser muy ignorante además para darle el apoyo a eso. Pero bueno, no importa, es algo que ocurre no solamente en Australia, sino que ocurre en todo el mundo. La ignorancia de la gente es extraordinaria y supina. Bueno, así terminan después. Pero más allá que eso, lo que está haciendo Trump en ese sentido, cómo ha manejado la pandemia, que la manejó pésimamente, cómo ha manejado su enfermedad con semiverdades o mentiras del todo. Realmente creo que cada vez el pueblo norteamericano está dándose cuenta que este es un horror trágico que seguramente va a terminar el 3 de noviembre. Yo no creo que Trump sea reelecto en estas condiciones, y a lo mejor la única preocupación es que del otro lado Joe Biden es una persona que evidencia tener problemas cognitivos, y uno no sabe quién va a terminar gobernando. Realmente cuesta creer que en un país donde hay gente tan inteligente como en Estados Unidos, como lo hay en todos los países, la elección sea entre Trump, un hombre de 74 años, y entre un hombre de 77 años como Biden, un desaforado,
que hizo una buena presidencia hasta que vino el COVID. Y una buena presidencia en el sentido que la economía iba marchando tan bien que hubiera ganado la elección con presentarse solamente. Y sabe que fue justamente por eso Biden fue electo candidato, porque nadie pensaba que le podía ganar a Trump. Biden fue confirmado como candidato antes de que empezara la pandemia. De no haber ocurrido eso, los demócratas no hubieran elegido a Biden como candidato, se hubiera decantado de una manera muy diferente este proceso. Porque Trump, cuando empezó la pandemia, se dieron cuenta que Trump era realmente batible. Y ahora, obviamente, ya es muy tarde, ya estaban centrados en la candidatura de Biden, que es lo que preocupa. Pero yo creo que Joe Biden va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, me parece. A lo mejor me equivoco. Pronostiqué en el 2016 que ganaba Trump, a lo mejor, se lo dije, está grabado, hasta un día antes de las elecciones del 2016, detrás de este micrófono de Radio Austral, en el programa que hacíamos con Eduardo González Cristóbal, les dije a todos ustedes que me parecía que ganaba Trump, es verdad, pero ahora me parece que no va a ser así, que el mundo va a entrar en un periodo muy complicado, pero un poco más de normalidad, sin tanta histeria, sin tantos gritos. Pero vamos a ver. Le deseamos, por supuesto, lo mejor a Trump, que se recupere de su COVID, pero el comentario va más allá de su salud. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este programa es auspiciado por mi estudio jurídico. Si quieren hacer cualquier tipo de consulta legal, llámame por favor al 0412-388-369, reitero, 0412-388-369, para evacuar cualquier tipo de consulta legal que desee realizar o cualquier otro trámite administrativo o burocrático que necesite hacer en materia de poderes o testamentos. Muchas gracias. El gobierno de Australia junto con el gobierno de Nueva Zelanda anunció una burbuja viajera aérea entre Australia y Nueva Zelanda. Le voy a decir la verdad, es como se diría en inglés fake news, son noticias falsas, no porque no exista, sino porque no tiene ningún efecto. Y le voy a explicar por qué. Si usted vive en Nueva Zelanda, o está en Nueva Zelanda, y quiere venir a Australia, que en este caso solamente puede venir a New South Wales y al territorio del norte, por los otros estados, bueno, Victoria no pueden ir por obvias razones de la pandemia, aunque realmente hoy en Victoria ya hay 5 casos, 3 casos por día, ya es ridículo. Pero por alguna razón es la oveja negra. Pero Queensland no puede ir, a todos los estados son cerrados. Pero Sydney New South Wales y el territorio del norte pueden ir. Bueno, si usted vive en Nueva Zelanda, puede ir a Sydney, al territorio del norte, y llegar como Pancho por su casa sin hacer cuarentena. Usted me dirá, bárbaro. Sí, pero no es así. Le voy a explicar. Si usted quiere ir de Sydney, por ejemplo, a Nueva Zelanda, no puede. O sea que es una burbuja, pero con tráfico de una sola mano. Y usted mira, ahí bueno, por lo menos vamos a poder recibir a los turistas neozelandeses o los familiares de los neozelandeses que viven acá en Australia, etcétera. Pero ni así funciona. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando usted tiene que viajar de regreso desde Sydney a Nueva Zelanda, usted, por ejemplo, hace Auckland-Sydney, se queda 3 semanas acá y quiere volver de Sydney a Auckland o a cualquier otro punto de Nueva Zelanda, le van a decir, gracias, señoras y señores, pueden volver, pero tienen que hacer 2 semanas de cuarentena cuando lleguen a Nueva Zelanda. Y encima de la cuarentena la tienen que pagar ustedes. O sea, no se están tomando el pelo. Esto va a empezar el día 16 de octubre, pero no vale no vale el papel en el cual está escrito. La primera ministra de Nueva Zelanda tiene elecciones el día 11 de octubre, que muy probablemente va a ganar. La única incógnita es si va a tener mayoría propia o va a tener que hacer una coalición. Y después van a abrir. Pero por ahora dice que no quiere que venga nadie venga de Australia a Nueva Zelanda. Lo que es ridículo, porque aquí en Sydney no tenemos hace días y días y días que no tenemos más casos. O sea, lo que ha hecho Australia y Nueva Zelanda con el manejo del COVID es una sin razón, ¿no? Porque fíjese, hemos tenido recesión económica sin pandemia. Nos hemos tirado un tiro en el pie con la economía, de eso le voy a hablar con un ratito, pero nunca tuvimos la pandemia. Yo entiendo que en Estados Unidos, que en Gran Bretaña, que en España, que en Francia, que en la Argentina, que en Perú, que en México, por supuesto, si tienen centenares de miles de casos de COVID, pero acá nunca tuvimos. Apenas tuvimos un pequeño brotecito en Victoria que se apagó fácil. Pero terminamos con restricciones que destruyeron la economía sin ningún tipo de beneficio.
beneficio sin un sacrificio sin beneficio. Es como hacer dieta pero seguir engordando. Bueno, fue más o menos así. Y esta burbuja que se ha creado entre Australia y Nueva Zelanda no tiene ningún efecto práctico, porque no va a haber ningún turista de Nueva Zelanda a Australia si tiene que volver a las 2 semanas para hacer cuarentena. Y yo le digo, yo viví en Nueva Zelanda muchos años y es muy común para los neozelandeses querer salir del hastío neozelandés, que no es muy difícil de conseguir, le aseguro, pues tranquilo, en serio eso, y para venirse una semanita así en la gran ciudad. Pero no pueden venir, por nadie va a hacer 2 semanas de cuarentena a $3,000 por cabeza cuando vuelvan, así que no. Eso no va a ocurrir. Realmente esto es un blef, como dirían por mis viejos pagos, no sirve, y no entiendo siquiera por qué lo han anunciado. Porque los únicos que van a venir son aquellos neozelandeses que necesitan venir a Australia para ver familiares o para reunificación familiar, y si quieren que se van a quedar acá. O por todo el tiempo que sea necesario hasta que prime el sentido común, que imagino que para Navidad los australianos podremos ir a Nueva Zelanda sin tener que hacer ningún tipo de cuarentena y van a aguantar hasta que eso pase. Realmente un disparate total del punto de vista que uno lo mire. Y el Deputy Prime Minister de Australia, Mr. McCormack, lo anunció como si hubieran descubierto la pólvora. Pero reitero, no tiene ningún efecto práctico, ni va a mejorar nuestra economía, ni absolutamente nada. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Esta noche, el tesorero Joe Frydenberg va a presentar el presupuesto. El mismo tenía que haberse presentado en el pasado mes de mayo, y por obvias razones no se presentó porque estábamos en el medio de la pandemia y no sabíamos para dónde iba a terminar esto, ¿verdad? Pero lo va a presentar ahora, esta noche. Usted lo va a poder ver por televisión a partir de las 7 o 7:30 de la noche, y va a ser un presupuesto como nunca hubo otro, porque en los gobiernos liberales generalmente lo que el gobierno quiere es achicar el déficit, bajar el gasto público, pero ahora ni van a achicar el déficit ni van a poder bajar el gasto público, y van a querer tratar de reactivar la economía con enormes gastos de infraestructura, cuyos detalles obviamente no conocemos porque no ha sido presentado, pero que mañana en la edición de Hora de Noticias del día 7 de octubre vamos a contarles, obviamente con lujo de detalles, porque puede haber muchas novedades que pueden afectar directamente el bolsillo de todos ustedes. El tesorero, anticipándose al presupuesto, que la recuperación de la economía va a ser larga, lenta y con una tasa de desempleo muy persistentemente alta. Indicó que va a haber un apoyo muy sustancioso del gobierno hasta que la tasa de desempleo baje confortablemente debajo del 6%, que va a costar mucho. En la década de los 80, cuando hubo una recesión, nos llevó a los australianos 6 años volver a tener una tasa de desempleo por debajo del 6%. Y en la recesión de los años 90, 1991 va a ser más preciso, nos llevó 10 años bajar la tasa de desempleo debajo del 6%. Esperemos que sea menos de 10 años, vamos a movernos antes, mucho más rápido que eso, dijo el tesorero. Es por eso que en el presupuesto vamos a ver un montón de iniciativas para reactivar la actividad económica, crear empleo y demás. Esto significa que van a anunciar un montón de gastos para beneficiar a amplios sectores de la economía, para mejorar la demanda, la oferta, ya nos vamos a enterar. Él dice que la economía lo necesita, que tenemos desafíos muy grandes por delante, que el camino es muy duro, etcétera, etcétera. Palabras de rigor que siempre los tesoreros dicen antes de esto, de presentar el presupuesto. Dijo que en los últimos 3 meses se crearon 458.000 trabajos, el 60% de los mismos han ido a mujeres, el 40% a gente joven, que fuera de Victoria están obviamente mejor que en Victoria. La calamidad de Daniel Andrews destruyó la economía de ese estado, a ellos le va a costar mucho más. Pero también nos va a costar a nosotros, porque Victoria es el 25% de la economía australiana, punto más, punto menos. Dice que mientras millones de australianos se han beneficiado de los subsidios de JobKeeper, etc., el gobierno va a presentar una nueva iniciativa, como una especie de edulcorante para crear nuevos apprenticeships, o sea, y traineeships. Apprenticeship y traineeship se traducen en gente que aprenda oficios y pueda ser entrenada para poder entrar a la fuerza laboral.
el gobierno espera poder ofrecer, no lo anunciaron formalmente, pagar el 50% del costo de emplear a una persona joven o que recién empieza y demás. No quiero entrar realmente en los detalles porque no los conocemos, son solamente rumores, pero lo que sí puedo decir es que el problema para la economía australiana va a ser muy grave, porque nosotros tenemos que comerciar con el resto del mundo, el resto del mundo está en un proceso recesivo o peor, y el precio de los minerales ha venido bajando también, lo que significa que hay menos demanda. Lo que ha salvado un poco la economía australiana en los últimos meses es que China está recuperada del COVID. Es lo que dicen y es lo que demuestran, porque lo que está haciendo China para reactivar la economía es hacer un montón de obras de infraestructura que Australia tendría también que hacer, y eso hace que para obras de infraestructura necesitan nuestros minerales para poder tener acero y un montón de elementos que se necesitan para obras de infraestructura básicas, desde caminos, aeropuertos, ferrocarriles y demás. Vamos a ver qué es lo que presenta el tesorero esta noche, pero va a ser un presupuesto muy diferente a los demás. También se está hablando de que se van a adelantar recortes impositivos que iban a empezar en 2022-2024. Bueno, aparentemente van a ser implementados de forma retrospectiva al 1 de julio de este año 2020. O sea, iba a haber recortes impositivos a partir del 1 de julio de 2022, 1 de julio de 2024, pero ahora van a ser a partir retrospectivamente a 1 de julio del 2020. Es lo que se dice, no le quiero dar más detalles, vuelvo a insistir, porque recién los vamos a conocer en profundidad en el día de mañana. Así que esperen allí y mañana nos vamos a enterar de todo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Muchas cosas pasaron durante el fin de semana deportivo. Realmente hubo resultados extraordinariamente inesperados. Vamos a empezar por algunos. Vamos a empezar en la liga inglesa. La liga inglesa, antes de decir los resultados, le cuento que después del escándalo que se produjo en las últimas semanas por haber cobrado penales por manos absolutamente involuntarias, se ha cambiado la ley de interpretación en la ley inglesa, de que no solamente es cuando le pega la mano, sino la intencionalidad, si el jugador podía saber que le podía pegar la mano, o cambiar de alguna manera la ridiculez que le cobraron penal a jugadores que estaban de espaldas a donde vino la pelota y les pegaba la mano cuando ni siquiera la tenían despegada del brazo, una cosa del cuerpo, una cosa absurda. Así que no hubo penales ridículos como ocurrieron en las últimas semanas. Lo que sí hubo resultados insólitos. El Tottenham fue a jugar a Old Trafford y el Manchester United tuvo que padecer 6 goles. 6-1 le ganaron. Y encima, antes del minuto, el Manchester United iba ganando 1-0 con un penal. Después de eso, le hicieron 6. Además con errores defensivos que uno no puede creer que son pasibles de ser cometidos por jugadores profesionales, ya no del Manchester United, sino de cualquier club de segunda división. El coreano Son metió 2 goles más, es el sexto, había metido 4 el fin de semana anterior. Yo creo que se van acortando los plazos para el técnico noruego Solskjaer, porque yo creo que si el equipo sigue jugando tan mal como viene jugando, le ganaron al Brighton la semana pasada simplemente porque el árbitro cobró un penal que jamás debió haber sido cobrado. El Brighton fue muy superior. Antes ya habían perdido con el Crystal Palace de local, un desastre. Yo creo que no, si sigue así, 3 partidos más lo van a sacar al técnico. Tenía crédito hasta de Navidad, pero no va a llegar así. Lo que sí se puede decir es que Manchester United contrató los servicios del uruguayo Cavani, que llegó libre del PSG. Pero claro, el problema para mí del Manchester United no es arriba, es abajo. La defensa es realmente de terror. Y el medio campo le falta, bueno, no le digo que traigan de vuelta a Roy Keane, porque está retirado, pero necesitan a alguien así, y no tienen. Y el Tottenham realmente se dio el gusto de más, porque el Tottenham es dirigido por Mourinho, que fue despedido como ustedes saben, por el Manchester United, y fue reemplazado por el técnico que está en este momento en funciones. Otro resultado inesperado fue el del Leicester, que venía bárbaro, jugando de local. Le había hecho 5 al Manchester City el fin de semana pasado, y ahora le hicieron 3 de local contra el West Ham, contra el West Ham, un resultado que no se puede entender. Y hay algo que quiero comentarles. Cada vez está más claro que los partidos
no son en este caso influenciados por la cantidad de público, porque no hay nadie. Se está jugando al fútbol sin público y estamos viendo resultados que en otra manera no veríamos. Los jueces no están influenciados por los gritos de la tribuna, que dice penal, referí, como se dice en todo el mundo, y se están viendo muchísimos triunfos de visitante, cosa que nunca se había dado en la historia de la Premier League y en el fútbol. Porque claro, al no haber público, los equipos a veces no tienen esa presión de la hinchada por meter, por ir adelante, no, son partidos fríos. Usted por televisión quizás no se dé cuenta tanto, porque le ponen el sonido de ambiente ficticio, falso, como que si hubiera hinchada, pero los jugadores no escuchan eso, los jugadores no escuchan nada, se escuchan entre ellos nada más, es como si fuera un partido en el parque, ¿no? Y estamos viendo cosas realmente muy extrañas. Y después lo más extraño fue el resultado, donde Liverpool fue a jugar frente al Aston Villa en Birmingham y se comió 7 goles. 7 le hizo el Aston Villa a Liverpool. Y voy a decir algo, usted dice 7-2 es incuestionable. 3 goles del Aston Villa fueron raros porque la pelota se desvió de un defensor y descolocó al arquero. 3, que es raro que se dé. Y el partido además lo empezó perdiendo el Aston Villa porque pasó lo que viene ocurriendo en el fútbol y venimos comentando aquí semana tras semana aquí en Radio Austral. Estuvieron otra vez el arquero de un equipo empezó a hacer jueguito dentro del área chica y perdió la pelota, le hicieron un gol a los 3 minutos. Entonces uno no puede regalar a los 3 minutos de juego un gol al equipo contrario porque no es fácil ir a hacer un gol, entonces no puedo obsequiarlo. Pero siguen los técnicos y los jugadores con esa obsesión de que tengo que demostrar que soy el más canchero, que soy el más habilidoso y puedo salir jugando de dentro del área chica. No. Bueno, y eso desvirtuó el partido también. El partido de Aston Villa contra el Liverpool, si bien es un resultado locado, no es el final del Liverpool ni mucho menos, el Liverpool venía muy bien, había ganado todos los partidos anteriores en esta liga. Lo interesante de esto es que fue un partido donde cada vez que el Aston Villa iba para adelante hacía un gol. Me hizo correr el partido que Argentina perdió en Colombia 5-0 allá en Buenos Aires en 1993, un partido famoso, por eso me lo recuerdo dentro de los miles de partidos que uno vio desde ese momento hasta la fecha. Ese día, dice Colombia le hizo 5 a Argentina, lo bailó, pero si uno ve el partido, yo lo vi más de una vez, se da cuenta que en realidad Colombia atacó 3 veces y hizo 5 goles. Bueno, no se enojen con los muchachos colombianos, se saben lo que le quiero decir. Todas las que pudieron acertar, las acertaron. Eso no se da todos los días. A Aston Villa ahora le pasó lo mismo. En otro resultado interesante, el Leeds recibió al equipo de Manchester City, el equipo de Guardiola. Gran admiración de Guardiola hacia Marcelo Bielsa, se saludaron antes y después del partido, obviamente hablando en español entre ambos. Y el partido terminó 1-1, empezó ganando cómodamente el Manchester City, pero el equipo de Bielsa, sin grandes figuras, o mejor dicho, sin ninguna gran figura, solamente tiene a Rodrigo, el ex delantero de Valencia, que recién está empezando, hizo un muy buen esquema colectivo y empató 1-1. Y fíjese que el Leeds ya está sexto o séptimo o quinto en la tabla, recién empieza esto, y sacó 7 puntos en 4 fechas, que no está para nada mal para un equipo que recién acaba de ascender. Primero en la tabla de posiciones en Inglaterra está el Everton, y acá debo reconocer una vez más que de fútbol me equivoco tanto que a veces no debería hablar más, porque cuando empezó el torneo dije que James Rodríguez iba al Everton, que es un equipo de mitad de tabla. Bueno, ahí está. No solamente James Rodríguez la está rompiendo, hizo 2 goles el pasado fin de semana y está jugando bárbaro, sino que el Everton está primero, así que mejor me callo la boca y no digo más nada. En la Liga Española, el Real Betis se recuperó de la derrota que 3-0 que tuvo el Getafe, le ganó 2-0 al Valencia. El Real Madrid le ganó 2-0 al Levante. Ese resultado es mentiroso también, porque el segundo gol del Real Madrid vino en el minuto 94, con una escapada de Benzema cuando el Levante estaba todo jugado en ataque. El Real Madrid no está jugando bien, pero está ganando, claro, contra el Levante. Empezaron ganando los 15 minutos con un hermoso gol del ex jugador del Flamengo, Vinicius, y después tuvieron alguna otra chance y después defendieron ante todo el resto del partido. En el partido más importante de la jornada, el Barcelona recibió al Sevilla y ya el Barcelona se pareció un poquito más al equipo que jugaba antes de que viniera Ronald Koeman como técnico, un equipo que no avanzaba por los andariveles, se concentraba mucho en querer entrar por el centro y bueno, empezó ganando el Sevilla a los 8 minutos
y le empató 2 minutos después un gol de Coutinho, que está de vuelta obviamente en el Barcelona, y el resto del partido hubo muy buenas chances para el Sevilla, alguna que otra para el Barcelona. El técnico Koeman no tiene pelos en la lengua. Después del partido criticó a Antoine Griezmann diciendo que no está jugando bien, que tuvo 2 oportunidades y que un jugador de su calidad tenía que por lo menos haber convertido una. Cuando le preguntaron si estaba conforme con la defensa, dijo: si pudiera usted clonar a un jugador del equipo donde usted fue integrante de la planilla para jugar en este plantel, ¿a quién pondría? ¿Sabe quién dijo él? A mí mismo. Dijo, bueno, eso no es una crítica a nuestros centrales, si no hago, pero etcétera, etcétera. O sea que hay cosas que a él obviamente no le gustan. Así que en España, pues recién empieza, Real Madrid está primero con 10, pero Barcelona tiene un partido menos y tiene 3 puntos menos, así que todavía falta bastante. Y eso es todo lo que queríamos contarle en materia de fútbol. Podríamos contarle mucho más. Por ejemplo, el Juventus, o la Juventus, iba a recibir al Napoli, y no se sabe qué va a pasar, porque el Napoli no pudo viajar porque tenía un montón de jugadores afectados, contagiados por el COVID-19, de manera tal que la Juventus se presentó a jugar el partido en su estadio en Torino, pero el Napoli no se presentó y está en disputa si le van a dar los puntos o no, porque conforme al reglamento, si un jugador tiene 13 jugadores disponibles y el Napoli los tenía, tiene que presentarse a jugar, aunque tenían 6 o 7 infectados, y en Nápoles no los dejaron viajar. En Nápoles está al sur de Italia, no los dejaron viajar al otro lado de la península, allá en el norte. Pero eso vamos a ver qué pasa en los próximos días. Tenemos en los próximos días tenemos eliminatorias sudamericanas. Mañana le vamos a dar los horarios de los partidos hora de Sydney, cómo los puede ver por televisión, o en su tableta o en su teléfono, ya que todos van a ser transmitidos en directo en alta definición por los medios australianos. Pero eso mejor se lo cuento mañana. Por ahora les habló Oscar Trumper. Será hasta mañana.